Shalom, Brajá, estimado público, este es piensajudio.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí nuevamente con un hermoso principio. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar juntos. Permítanme agradecerle a Boreolam, al Creador del Universo, por estar en este hermoso momento y juntos orar por la paz del mundo, por la bendición. Ojalá que lo que se diga hoy sea para crear mejores hogares, futuro mejor, comprensión mejor. Hoy voy a hablar de un punto que, bueno, a veces quizás no sé si es novedad, pero me imagino que sí, para mí también lo es, la situación en que vivimos, la situación que no conocemos, dónde deberemos estar, pero entonces todos juntos oremos al Creador del Universo, que la ciencia, la sabiduría es de Él, todo es de Él, nosotros, todos los seres humanos, estamos aquí por la misericordia de Boreolam, del Creador del Universo, y a Él, para Él es todo, la gloria, el mundo, todo, 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 todo. Bueno, estas palabras las voy a esclarecer más en el transcurso de esta plática con ustedes. Bienaventurados todos los que estamos con vida y podemos hacer un cambio que debemos hacer. Y vamos a tratar de explicar estas palabras con las cuales he empezado hoy. Besat Hashem, con la ayuda de Dios. Eh, Dijera así, en la historia hay que saber primero que el libre albedrío en diferentes dimensiones existe, significa. Por ejemplo, una persona que no está casada, pues por el hecho de que no está casada, tiene, por decirlo así, mucho más libre albedrío porque todavía no está casada o casado. Pero cuando una persona se casa y eligió un camino, entonces su libre albedrío se eleva a otra dimensión de, en su libre albedrío, de serle leal a su pareja. Algo así, cuando el ser humano fue creado, tenía el libre albedrío mucho más grande. Pero al haber él hecho lo que hizo Adán, el primer ser humano, limitó su libre albedrío porque ya decidió, porque hizo algo, y entonces es como haber escogido una ruta o un camino en donde él va a tener que continuar porque ese fue el destino que él eligió, algo así. Pero entonces la limitación del libre albedrío toma otras dimensiones, pero siempre habrá libre albedrío infinito. Significa que no importa qué camino la persona escogió, aún en ese camino, como dijimos previamente, el ejemplo de una persona no estaba casada, pues parece ser que tiene mucho más libre albedrío, pero aún así cuando ya se casó con alguien, en ese destino, con esa persona, ese camino, esa opción que tomó, no significa que no puede aún reparar todos los otros destinos o caminos de los demás. Es algo muy interesante que vamos a tratar de explicar, que las no solo consecuencias de nuestros actos, sino repercusiones también positivas. El ser humano siempre quedará con el libre albedrío conectado con el infinito, pero para eso él tendrá que entender, estudiar, comprender, conectarse de la forma correcta para poder hacer todo lo que se llama tikkun, reparación de todo este mundo. En general, una de las básicas ideas de la Torá en el judaísmo, de, de la voluntad del Creador, es que por el hecho de que Adán, el primer ser humano, como dijimos previamente, eligió un camino porque hizo específicamente algo, entonces todo este mundo ha bajado de su dimensión de paraíso en donde estábamos y ahora estamos tan alejados y desconectados que tristemente y desafortunadamente, y no por maldad, sino por confusión, ni siquiera entendemos lo que hemos perdido, precisamente porque tampoco lo conocemos. Es como aquel bebé que nace cuando él nace, su madre fallece en el parto y el niño entonces
crece sin conocer a su madre, podemos deducir o entender que quizás ni siquiera puede apreciar tanto lo que perdió porque no lo conoció, o el padre. Vamos a suponer que sí, la madre estuvo, pero el padre falleció también en aquel tiempo, él era bebé, entonces él no conoce el amor paterno en carne propia, por decirlo así. Conoce el amor paterno porque otros niños tienen padres y él observa, pero no es lo mismo. El caso es que tenemos en la historia eventos que tratan de reparar eventos previos. O sea, el creador del universo creó este mundo solo para una cosa, para hacer el bien a la humanidad, al ser humano. Y otra vez, en el momento en que el ser humano elige elecciones incorrectas, siempre, aunque una persona que eligió cosas incorrectas y se metió en otras situaciones comprometedoras o problemas, aún así, el Eterno tiene plan, por decirlo así, plan B, plan A, B, C, E, D, E, F, G y así. O sea que si la persona de cualquier forma sigue cometiendo errores y otro error y otro error y toda su vida error y error y error, tristemente, desafortunadamente, y eso es común en casi todo el mundo, aún así el ser humano, de donde quiera que esté, en cualquier situación que esté, siempre puede retornar, porque otra vez, en cualquier situación, las situaciones es comprometedoras o negativas que el ser humano eligió, es porque el Eterno permitió el libre albedrío, pero no para vivir en la maldad o en esas situaciones, sino aún en cualquier situación que la persona llegó a ella por sus errores o por sus malas elecciones o decisiones, aún así, en cualquier situación, por muy comprometedora que sea, tiene libre albedrío y puede teóricamente reparar todo retroactivamente y conectarse con el creador del universo directamente y reparar todo, salvar todo desde la víspera de su vida y también reparar puede, teóricamente, claro, si sabe, si estudia, si conoce, no solamente su vida, sino en los actos de su vida puede aún reparar la vida de todos. Todo depende de la intención, de la comprensión del tema, del conocimiento de las cosas y puede también reparar a Adán, el primer ser humano, y toda esta realidad. Ok, entonces como la vida es para eso, fue dada para retornar todo, para, por un lado, permitir al ser humano recibir remuneración de acuerdo al grado de su comprensión, de sus intenciones, del deseo de reparar, como lo he dicho previamente, entonces tiene hasta, por decirlo así, tiene su motivo positivo, otra vez por decirlo así, y su remuneración tan grande que hasta cierta forma, como dice el versículo, el Eterno creó Dios al hombre y él, Vehema Bikshu Jeshurun Rabim, y él buscó meterse en muchas cuentas, en muchos problemas, en muchas situaciones. Pero bueno, Baruch Hashem, gracias a Boreolam, gracias al Creador del Universo, que siempre hay salvación en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, ahora intentaré hablar de un caso en la historia del pueblo de Israel, conocida por todos, dijera yo, los que conocen la Biblia, el Génesis, Éxodo, los libros, el Pentateuco. El caso que se describe como los hermanos de Yosef, hijo de Jacob, en español José, los hermanos cometen, se puede decir, claro, en sus niveles. Los que no están familiarizados con información acerca de la Biblia, tenemos que sí saber, antes de que diga lo que quiero decir, que desafortunadamente, cuando traducimos primero la Biblia del hebreo de la lengua santa a cualquier idioma,
quiero que sepan que desafortunadamente o tristemente lo único que puede hacer cualquier otro idioma es transmitir más o menos la idea histórica de una forma superflua, seguramente no profunda, seguramente no puede contener o tampoco se puede entender profundamente lo que sí está escrito en el idioma sagrado, la letra hebrea, el idioma hebreo, por el cual fue dada y escrita la Torah, la famosa Torah, el Pentateuco, la Tanaj misma, la Biblia. Marcar o remarcar ahorita, por los que no saben o conocen, no sé quién está viendo estas videos, clases, en caso de que no supieran, Biblia, el concepto de Biblia en hebreo, Tanaj. Tanaj son tres letras. La Taf, que significa Torah, que son el Pentateuco. Tanaj, luego Nun, que es Nevi'im, que se refiere a los profetas. De Tanaj, la Jaf es Ktuvim, los escribas. El caso es que Tanaj o Biblia solamente es desde el Génesis hasta el último libro de lo que se considera el famoso Antiguo Testamento. Eso es la Biblia única, verdadera. Tristemente en el mundo se ha engañado a todos los seres humanos cuando compran el concepto Holy Bible, Tanaj, Santa Biblia, le aumentaron libros que nada tienen que ver con el concepto Biblia, pero desafortunadamente, y ese es uno de los principales, esto no es un argumento, eso es un hecho, ¿ok? Entonces, las ideas escritas por seres humanos que falsificaron y engañaron al mundo, falsificaron el concepto Biblia. O sea que lo que se llama hoy Nuevo Testamento, nada tiene que ver con concepto Biblia, ¿ok? Pero la astucia de Satanás de llamarle Viejo Testamento y Nuevo Testamento, bueno, el caso es que no ese es el tema, pero quiero que quede claro eso. Y aún así, entonces, cuando se escribe la Biblia en el idioma hebreo contiene en cada, no solo letra, información, en cada letra tiene información, o sea, no estamos hablando de la palabra hebrea. Para que me entiendan más o menos también. Por ejemplo, en inglés, cuando alguien estornuda, en español se dice regularmente salud, en inglés te van a decir God bless you, Dios te bendiga. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Pues se alejaron literalmente God bless you, Dios te bendiga con el concepto en español salud, pero así se dice en el idioma inglés y así se dice regularmente, claro, en el idioma español. Esa fue nada más una idea para decir más o menos lo que está sucediendo con la traducción del idioma sagrado hebreo, de la Biblia original, a todos los idiomas, incluyendo todos, inglés, español, chino, todos los idiomas. Por lo tanto, la persona que no sabe el idioma hebreo, que no conoce la Biblia y no es el idioma como materno en él, no está en su consciente o subconsciente, pues no podrá entonces querer decir que él entiende algo de lo que él lee. Él puede entender más o menos lo que él quiere interpretar o entender de lo que está escrito. Así que ya es una situación que si somos honestos y humildes, no podemos jactarnos de que sabemos o entendemos algo. Y no nos engañemos que porque oramos al Espíritu Santo y Él me va a decir qué es lo que significa la Biblia. No, ese no es, eso es un juego de palabras, ¿ok? Pero otra vez tampoco ese es el tema. El tema es que las ideas o los pasajes bíblicos o las historias bíblicas van mucho más allá de lo que la persona que no está familiarizada con el idioma hebreo va mucho más allá. O sea, que cuando se habla de los 10 hermanos, 9, porque fueron 9, que vendieron a Yosef, a José, a los Ishmaelim, antes habían decidido matarlo, el caso es que ese acto de los 10 hermanos, que siempre se dicen 10, pero son 9, ¿ok? Porque y Benjamín estaba en la casa, Reubén no estaba ahí tampoco, Yosef era el que lo estaban vendiendo, quedaban solo 9. Y los sabios dicen que se consideran 10 porque
la Shejinah, lo que se llama Divina Providencia, e Ishtatev se unió a la decisión, porque para que haya una decisión tan poderosa, tan grande, tan comprometedora, necesitaban 10. El caso es, hay muchos detalles, pero no me quiero salir de tantos detalles que hay. El caso es que sucedió en la historia bíblica esa venta, ese sufrimiento que le sucedió a Yosef, aún así sufrió, y aún así la bendición del creador del universo estaba con Yosef. Yosef era un ser humano súper, extra, extra, extraordinariamente hermoso físicamente y espiritualmente, claro, también. El caso es que, les dije, hay mucha información, pero quiero enfocarme en lo que quiero decir hoy. Entonces, en la historia, como dije desde el principio de esta plática hoy, que el ser humano tiene siempre la oportunidad de reparar cosas y cuando en vida no lo logramos, venimos reencarnados a dándonos otra oportunidad a reparar lo que previamente en vidas pasadas no lo logramos, ¿ok? El caso es que en el tiempo del segundo templo vino la destrucción de lo que se llama Bet HaMikdash. Bet es casa, Mikdash es el templo de Jerusalén. Jerusalén con M de Memo al final, no Jerusalén como los, tristemente, desafortunadamente, los que se creen inteligentes que crearon la lengua española, la lengua de español y su grama o ortografía, llámenlo como quieran, falsificaron inventando que es Jerusalén con N y eso es mentira, es Jerusalén con M de Memo. Que sepan, ¿ok? El caso es que tampoco eso es el tema, me acuerdo de ideas simplemente. El caso es que cuando se destruyó el segundo templo, entonces los sabios cuentan que desafortunadamente, otra idea que sí tiene que estar clara ahorita, la capacidad de comprensión de hoy y la capacidad de comprensión de hace 2000 años atrás no es la misma. Los niveles espirituales en los que la gente vivía, el pueblo se vivía, eran extra, extra, extraordinarios. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. El caso es que cuando yo hable de tiempos pasados y más 2000 años atrás, que nosotros no confundamos o pensemos que nuestros pecados o los pecados de hace 2000 años atrás o mucho más atrás son los pecados nuestros. El concepto pecado que hoy tenemos es muy bajo, por decirlo así, y nada tiene que ver con pecados de hace 2000 años o mucho más atrás en la historia o mucho menos el pecado de Adán, el primer ser humano. No tenemos otra vez ninguna forma de comprender eso en nuestros días porque nosotros no estuvimos en la capacidad del 100% de Adán que fue creado, que era ilimitado, pero todos lo voy a repetir de otra forma. Esta es la idea. Ok, entonces retorno. Cuando se destruyó el templo de Jerusalén, el segundo templo, en esos días también existían judíos extra, extra, súper extra, extraordinarios. No nada más hablo de que son tzadikim, que eran justos, píos, santos, elevados. No, 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 no hablo de, otra vez no tenemos ni siquiera idea de qué la calidad humana de tzadikim, de justos, de rabinos súper, súper extraordinarios. El caso es que en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, tristemente y desafortunadamente, los que vivían en esa generación, aunque perdieron el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén, no se enlutaron correctamente como deberían de enlutarse. No se enlutaron tanto, por decirlo así. Claro que se enlutaron, pero no como debería de haber sido por haber perdido ese Bet HaMikdash. Esa es la casa de Borolam, donde la Shejinah, la presencia del Eterno, moraba entre los hombres. Ahí habían milagros tan súper, súper grandes
que wow. El caso es que otra vez está puesto el tema, mucha información. El caso es que se perdió el Bet HaMikdash y el pueblo no se enlutó tanto, lo correcto que debería de ser, porque dijeron, bueno, ok, perdimos el Bet HaMikdash, pero tenemos esta calidad de rabinos tan importantes, tan elevados, tan santos, tan puros, tan píos, tan exégetas, tan sabios. En aquellos tiempos, por ejemplo, el Sanedrín estaba formado por 70 varones, que todos los 70 varones elegidos, pero eran poderosísimos en todo, sabiduría, ciencia, astrología, todo. Ellos hablaban los idiomas de todo, de animales, de plantas, de wow. Ellos también sabían todos los idiomas que habían, de los 70 idiomas que habían en este mundo, para, para que cuando hubiera un juicio no tuvieran que escuchar un traductor, que otra vez, como empecé a decir desde el principio, las traducciones, tristemente y desafortunadamente, no son leales y también cuando hay un juicio, imagínense que haya un juicio y los que van a, los jueces que van a juzgar a aquella persona y tiene que haber un traductor en medio, vete tú a saber si el traductor no tradujo correctamente la idea o la frase, la más específica, la más crucial, la más importante, y el juicio va a estar mal. Entonces, por eso el Sanedrín, los que componían ese 70 eh, sabios o 120 los que fueran, según el tiempo, la etapa, los años. El caso es que ellos hablaban todos los idiomas y por lo tanto, no solo eso, sino tenían poderes como la Hayot Metim, tenían poderes como revivir muertos, tenían poderes para conectarse con los ángeles, tenían poderes para salirse de las limitaciones del cuerpo y subir literalmente, porque sube el alma, somos alma, y hay quien pudo también elevarse también con cuerpo. El caso es, como la idea, como en la historia también, eh, aquel exégeta que escribió Mejaber la Mishnah y falleció y se aparecía, después de que falleció, venía al mundo y le hacía kiddush a su esposa los viernes en Kabbalah Shabbat. En cuerpo venía, imagínense la capacidad. Entonces, por estar tan elevados y haber seres humanos tan poderosos, el pueblo de Israel en sí, en general, no sintió tanto la pérdida de un Betamigdash, de un templo sagrado, porque se quedaron en vida tantos tzadikim. No había uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez, sino había muchísimos tzadikim de calidad, como les he contado, un poquito más o menos. Por lo tanto, como ellos no sintieron esa pérdida del Betamigdash por lo mismo que habían quedado tantos poderosos tzadikim, eso provocó en el cielo lo que se llama Kitrug. Kitrug es como se creó una corte, un juicio tan poderoso, porque es, por decirlo así, en otras palabras, suena como que se ha despreciado el Betamigdash, como si el Betamigdash no es importante. ¿Por qué? Porque otra vez sopesan a esos tzadikim tan grandes, por decirlo así, ellos pensaron, bueno, mientras haya tzadikim de esa calidad humana, pues no hay problema, podemos sobrevivir, podemos continuar. Espero que la idea esté clara. Entonces, por el desprecio subconsciente, claro, no fue a propósito, porque no se enlutó como se debería ser. Entonces eso creó lo que se llama ese kitrug, ese juicio, y por lo tanto se decreta como consecuencia también, todo es simultáneo, ¿ok? Que el pueblo de Israel tendrá que perder a los 10 de los más tzadikim que tenían, 10 tzadikim que tienen que ahora perder la vida, también porque se juntan varios motivos. Y voy a tratar de explicar. El caso es que estaba grandes tzadikim, uno de ellos era Ishmael Cohen Gadol, Ishmael Ben Elisha Cohen Gadol, muy conocido. Hay hasta una canción muy conocida porque hay una Mishnah que habla de lo que él hizo, de que él sí tenía poderes muy, muy, muy elevados,
Para que entendamos un poquito, les voy a hacer un poquito más de historia de quién era Ishmael Cohen Gadol, que servía en el Bet HaMikdash, que era una persona súper también, literalmente súper hermosa, hermosísimo de semblante, de santidad, de pureza, de inocencia. Ese rabino llamado Ishmael Cohen Gadol, ¿cómo vino a este mundo? Cuentan los sabios que sus padres, Elisha y su esposa, eran muy tzadikim, muy, muy, muy píos y santos, pero no tenían hijos. Y pasaron varios años y ellos decidieron, los padres de Ishmael Cohen Gadol, decidieron que se iban a elevar mucho más en santidad, en pureza. En aquellos días también hay que saber que los niveles de pureza no eran los niveles que hoy conocemos. Hoy todos vivimos en niveles súper impuros. No conocemos ese, por ejemplo, concepto de tumat met, de la impureza de muerto, significa. Hay varios niveles de impurezas, otra vez hay mucha información, pero no salirme del tema. Pero son cosas que necesitamos entender por el tema que sí estoy hablando. El caso es que hay muchos niveles de impureza. Uno de ellos, el más común y general, que cuando una persona, judía o no judía, va a un entierro y toca a un muerto, esa persona que tocó un muerto, tocando a otra persona, que va a tocar a otra persona, que va a tocar a otra persona hasta siempre, todos esos se impura, todos. Y por eso el Tumat Met, por ejemplo, todos estamos impuros de Tumat Met en esta generación. Y la forma en que se limpiaba esa impureza es con la vaca berbeja que, que no la tenemos hoy en día. Entonces no podemos limpiarnos de esa impureza. Y por lo tanto, de antemano, los niveles de impureza hoy en día son tan grandes que la gente ni siquiera sabe, no sabemos en qué grado de impureza vivimos todos. No por maldad, sino porque es un hecho. Entonces, retorno a la idea. Los padres de Ishmael Cohen Gadol, Ishmael Cohen es Cohen, Gadol es el grande porque servía en el Bet HaMikdash. Es otra idea que me imagino que está clara para todos. No todos los Kohanim servían en el Kodesh Kodashim, sino específicamente uno, y si fallecía, pues ponían a otro que entraba en Yom Kippur, Kodesh Kodashim, en el Santo de los Santos. El caso es que Ismael era un gran tzadik, era también Cohen, que servía en el Bet HaMikdash. Retorno, entonces los padres Elisha y su esposa, sabiendo lo que previamente dije de los conceptos de impureza y de pureza, quisieron y decidieron elevarse mucho más para ver si así lograban bajar un alma y tener un hijo. Su esposa, cuentan los sabios, que llega un momento en que tiene que hacer el acto de pureza, se va al río, se inmerge, sale de las aguas de la mikve natural, que es un río, y cuando sale, de repente pasa por ahí algo impuro y ella sabe que eso es simán, eso es, ¿cómo se dice? Eso es señal de que no quiere, no quiere eso. Eso ya puede impurecer si es que viene un alma, si es que tienen un bebé, eso ya puede ser un grado de impureza. Claro, es muy estricto ese nivel. Retorna a la migbe, hace el acto de la inmersión nuevamente, se purifica nuevamente, sale de la migbe para no hacerse las largas, otra vez ve de repente un burro y otra vez es impuro el burro, retorna, entiende que no debe de ser así, retorna, va a la migbe, se inmerge otra vez, sale, de repente sale caminando, ve a un caballo, es impuro, y así 10 veces retornó a la migbe hasta que hizo ruido en el cielo. Un acto así de dedicación, de desear solo pureza, de elevarse, de buscar tantos niveles elevados de pureza, que hizo ruido en el cielo y un ángel
muy grande en el cielo, empezó a ver, wow, qué poderoso acto se ha hecho ahorita. Además, eh, el ángel se llama Matat. Este ángel no se pronuncia así su nombre completo. Prohibido pronunciar nombres de ángeles que no son comunes, ¿ok? Porque el ser humano fue dotado, y no lo sabemos, pero ahorita hay que saberlo, fue dotado de el poder comunicarse al hablar o al mencionar nombres aún de ángeles tan elevados y tan poderosos que el ser humano, por muy simple que sea, al pronunciar el nombre de un ángel, en el momento que él lo hace, el ser humano, limitado, provoca que el ángel se detenga, se pare como un soldado que como le dan una orden y como diciendo, "Oye, ¿quién me está llamando?". Y otra vez el ser humano aquí, sin darse cuenta y sin saber todo esto, cuando pronunció el nombre de ángeles, no nombres comunes de ángeles, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el ángel Mijael, Gabriel, eso no, eso se puede pronunciar porque hay, los seres humanos tenemos nombres de ángeles, como Gabriel, como me he dicho, ¿ok? Entonces, no se pronuncian los nombres no comunes de ángeles, por lo que he dicho previamente. Y después puede haber consecuencias no muy bonitas, por no decir de otra forma las cosas. El caso es que cuando esta esposa de Elisha hizo lo que hizo, provocó que Matat, el ángel, que es uno de los ángeles más poderosos y, e importantes, Matat, el ángel, así otra vez, no es su nombre completo, ¿sí? Él está, Memuné, él está encargado de presentarle al creador del universo todas nuestras peticiones. Hay que acordarse de ese detalle. O sea que cuando uno ora al creador del universo directamente, por el hecho de que la oración está hecha de palabras que deberían tener intenciones y corazón y deseo, por lo tanto, son llevadas, porque las palabras mismas son conductos, las palabras mismas son como ángeles. El caso es que quien ordena el desorden, tristemente, de nuestras oraciones, porque regularmente las oraciones no están hechas con un corazón contrito y humillado, con un corazón 100% de una petición limpia, sin intereses personales. El caso es que es otra cosa muy profunda que luego vamos a estudiar. El caso es que Matat es el que ordena y trata de presentar la plegaria, la oración del ser humano de una forma más correcta de lo que el ser humano hizo. El caso es, cuentan los sabios que Matat mismo vio lo que esta esposa de Elisha hizo y bajó en persona y cuando ella sale de la migbe, por undécima vez, ya no ve ni un caballo, ni un burro, ni cosas impuras, sino que ve a esta persona, al menos con apariencia de pureza. No sabía que era un ángel convertido en ser humano. El caso es que me va a hacer, él le dice a ella que por lo que ella hizo, conmovió en los cielos y le van a mandar un alma súper, súper elevada, súper importante. Y le dijo el ángel a ella que cuando sea el Brit Milá, él en vida también vendrá, aunque es un ángel, vendrá en vida, y él quiere ser lo que se llama el Sandak. Sandak es aquella persona que se sienta en la silla en donde sostiene el bebé, que se le va a hacer el Brit Milá, el acto de la circuncisión en el octavo día, y así fue cuando nació ese gran bebé. Se llamó Ishmael, que es Cohen, porque su papá es Cohen, y por eso él era ese Ishmael, Cohen Gadol, ese santo varón era súper, súper elevado, súper, súper. Él sabía, no solo elevado, era él por sus actos y por su santidad y por su calidad de alma que él era, Ishmael Cohen Gadol.
sino que también Matat le enseñó, el ángel Matat le enseñó los caminos, los, eh, las carreteras, por decirlo así, espirituales, cómo salirse del cuerpo pronunciando nombres de ángeles. Pero eso es peligroso, solo gentes como esa persona, Ishmael Cohen Gadol, con esa calidad humana, de santidad, de pureza, de intención correcta, de humildad, de lo que se llama temimut, de ser inocente, de que tiene la inocencia, lo más importante de todas las palabras que puede decir, que el ser humano pierde la inocencia, así como un niñito de un nené, un bebé, no se llama ya, que tiene 2 años, empieza a hablar y pronuncia palabras, te lo quieres comer por la dulzura de lo que dice y cómo lo dice, porque siente su inocencia. Y eso fue lo hermoso, que los sabios conservaron la inocencia, y no importa que tienes 100 o 50 años o 60, la inocencia es lo más sagrado, porque la inocencia es como el total del balance de la caridad, de la humildad, del amor, de la comprensión, de todas las palabras juntas, ¿ok? El balance entero crea la inocencia. El caso es cuando había un tzaddik como Ishmael Cohen Gadol, y él pronunciaba los nombres con esa inocencia, con esa devoción, no de un interés propio. O sea que lo más, otra vez importante también que hay que saber, que para lograr esos niveles era la anulación del deseo propio. Ellos estaban en un nivel de anulación propia. Ellos no venían con deseos de interés personal, nada de lo que hacían era interés personal, todo era 1.000.000%, millón, infinito, dedicación a el creador del universo, de ser recipientes y transmitir. Así, me acuerdo cuando estaba yo en mi país, en México, hace muchos años, cuando yo no estaba convertido, era niño, me acuerdo que jugábamos a un jueguito del teléfono. Estábamos alrededor, sentados varios niños. Yo le decía en el oído al que estaba junto de mí una palabra, y él se le tenía que transmitir esa misma palabra al que estaba junto de él, solo que él se la decía en el oído al otro, y así sucesivamente. Y al final yo preguntaba al último, y no, ¿qué dijiste? De repente me dice autobús. ¿Cómo llegaste a autobús? Y pregunta al previo, ¿y tú qué le dijiste? El caso es que algo pasó, el teléfono, alguien dijo algo, empezaron a oír malas cosas porque lo hacíamos también rápido. El caso es que ya le inventaron, yo no dije nunca autobús, dije completamente otra palabra. El caso es que ese jueguito, eso es real en la vida y en la historia del pueblo de Israel. El propósito, uno de los propósitos muy profundos que tenía o que tiene el pueblo de Israel, es conservar exactamente lo que oyeron, lo que escucharon cuando fue la data de la ley, lo que Moshe Rabbeinu, el legislador, que la paz sea con él, cuando él subió y trajo la Torá. Él no solamente trajo la Torá escrita, sino que el Eterno también le enseñó la interpretación única de lo que está escrito, como desde el principio que hoy dijimos que el idioma es el problema, que cuando traduces a otro idioma ya le quitaste todo. El caso es que Moshe Rabbeinu, cuando él recibió la Torá, recibió también la explicación de esa Torá, y él se la enseñó directamente a los ancianos. Y los ancianos tenían en esas etapas de vida, en esos eras antes, miles de años atrás, el poder de la eliminación personal para poder usar los poderes de la comprensión, de la memoria y de todo lo que hoy no podemos usar. Para entender lo que estoy diciendo un poquito, en la Biblia, cuando, por ejemplo, Jacob exchange, cambia las manos para bendecir a los hijos de Yosef, cuando ya están en Egipto, cuando Jacob ya va a fallecer, él decide bendecir por orden divina a los hijos de Yosef y cambia las manos. El caso es que la palabra en hebreo, cuando cambia las manos, dice saquel. Saquel es cambiar, pero en hebreo saquel viene de la palabra segel, que significa intelecto. Significa, y dicen los sabios, que en aquellos tiempos bíblicos, no solamente los actores bíblicos tenían intelecto en el intelecto, sino que en todo el cuerpo, cada miembro del cuerpo tenían intelecto, los miembros del cuerpo,
y los miembros del cuerpo de esos personajes bíblicos sabían lo que tenían que hacer los miembros mismos. Por eso las manos se cambiaron, porque las manos mismas tenían intelecto y sabían lo que estaban haciendo. O sea que todo el cuerpo tenía intelecto. Ese concepto no se conoce hoy en día, no se vive ahí. Tristemente, desafortunadamente, casi nadie, solo los tzadikim, los verdaderos justos elevados que viven a ese nivel, que son pocos tristemente. Pero que entendamos proporciones de qué estamos hablando, ¿ok? Porque la gente cuando trata la Biblia o la quiere explicar o escudriñar, no se da cuenta que solo inventa ideas personales y nada tiene que ver con lo que está escrito. El caso es que uno de los propósitos grandes es que para poder ser transmisores de la Torah, de esa información que se recibió de padre a hijo, de maestro a alumno durante todas las generaciones hasta nuestros días, para que esa información continúe hasta el final de los días. Acuérdense del ejemplo del teléfono, del jueguito ese. Y por eso el pueblo de Israel sabe que el propósito para ser transportador de algo que no es nuestro, sino que es la Torá, que la recibimos, para recibirla, recordarla y transmitirla a generaciones posteriores, hay que eliminar deseos personales. Estoy ya diciendo, en otras palabras, que el motivo de la distancia que hubo entre generaciones pasadas y las previas es porque las previas hoy en día casi todos somos, me incluyo primero yo, somos egoístas, somos arrogantes, nos queremos algo y no sabemos que la grandeza empieza solamente cuando hay humildad y eliminación de mi persona para permitir que la gloria de Dios, que el reino del Eterno, que la voluntad del Eterno sea en nosotros. Significa que todo ese engaño, tristemente, claro, no con maldad del mundo, que decir, "Ay, hágase su voluntad en los cielos, que quién sabe qué". Pero ¿cómo hagas su voluntad que ya estás enojado, ya estás gritando, ya estás triste? Lo que pasa constantemente en nuestros días, esa es la voluntad del Eterno y hay que de antemano entender y decidir eliminar nuestro ego para permitir que la voluntad del Eterno se extea. El caso es que entonces Ishmael, para poder lograr, Ishmael Cohen Gadol, para poder lograr la elevación y salirse de sus limitaciones y poder elevarse, tendría o tenía y sabía que tenía que eliminarse. No podía haber una mínima pizca de deseo personal porque eso no iba, no iba a permitirle a ningún ser humano elevarse, salirse de las limitaciones corpóreas y subir al cielo, en todos los cielos que hay, y ver todos los ángeles y conocerlos y saber sus grandezas, los poderes, las jerarquías que existen entre ángeles, los tamaños de los ángeles, que hablamos de años luz, de distancias del tamaño de ángeles. Y toda esa realidad está ahí, pero tristemente en el nivel que vivimos hoy en día, estamos súper extra perdidos y no por maldad. Es como aquel bebé que nace, pero cuando nació, su papá falleció. Entonces él nunca conoce un amor paterno porque no tuvo padre. Podrá más o menos deducir por ver a otros amigos que tienen padres, más o menos lo que se sentiría, pero aún así él no puede entender nunca que él perdió porque no lo conoce ese amor. Algo así. Entonces retorno a la idea de los tzadikim, que cuando ellos fallecen, cuando ellos, perdón, ha habido el decreto de que van a fallecer, ellos, eh, antes de que fallezcan, quieren checar qué pasó y cómo empezó este decreto de que tenían que morir. Entre paréntesis, recordar, tristemente, de qué estamos hablando o cuál es el meollo de la situación o del problema para poder resolverlo. Recordar, entonces dijimos que por el hecho de que los que estaban en el segundo Betamigdash, en el segundo templo, cuando se destruyó el templo, los que vivían en esa generación, por ver que había tantos poderosos tzadikim justos
grandes rabinos, no, no tuvieron tanto luto o sufrimiento por la pérdida del Betamigdash. Y eso provocó y desató un juicio en el cielo para que fueran condenados 10 tzadikim que van a fallecer, van a ser matados por el imperio romano que en esos días estaba por ahí. ¿Cómo empezó el decreto? ¿Qué pasó? De repente el decreto baja de una forma muy rara. El decreto es del cielo siempre, antes de que haya algo en la tierra, o sea, antes de que haya un huracán, un tsunami o una guerra o una destrucción o un temblor o no importa qué, antes de que suceda, hubo un juicio en el cielo, se discutió si se cumplía esa orden de una destrucción así, y el caso es que cuando el mundo andamos mal y creando juicios, tristemente casi todos y a cada rato, continuamente, siempre, provoca juicios y tienen que bajar los juicios. El caso es que eso provoca todas las destrucciones. Y el caso es que cómo sucedió entonces en aquel tiempo, baja el decreto por medio muy raro. De repente el emperador, el César de Roma, el César de Roma, empieza a desear estudiar la Biblia y empieza a tomar clases de Biblia. Y el caso es que leen la Biblia, él la lee y sucede que llega a la anécdota bíblica de la venta de los 10 hermanos que venden a su hermano Yosef. Y él se detiene y de repente la curiosidad le hace preguntar a él, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y que fueron castigados? El caso es que él viene ahora con los sabios judíos. Él no les cuenta todavía que leyó la Biblia y que tiene esa pregunta por lo que leyó. El caso es que nada más pregunta a los judíos cuál sería el castigo de que si hermanos venden a su... El caso es que le dicen que el castigo es la pena de muerte. Y entonces él dice, ok, la pena de muerte. Ok, entonces alguien tiene que pagar por esto. Y ellos se sorprenden oyendo de un no judío, de un César, que nada tiene que ver con juicio, con Biblia, que ahora está él diciendo. El caso es que él dice que decide, va a matar a 10 judíos que paguen por esta venta, este acto que se hizo en bíblico y que no se ha pagado aún. Pues súper raro. Y él que tiene que ver con todo esto. El caso es que también en esos días, esos tzadikim tenían tanto poder que si ellos pronunciaban el nombre de ciertos ángeles, ese César va a morir. El poder que tenían esos tzadikim es increíble. Ahorita les cuento un poco. El caso es que no sabían si era personal este decreto del César o era del cielo. Y entonces los Jajamim mandaron a Nehemías, perdón, estos Jajamim mandaron a Ismael Cohen Gadol, sabiendo quién era, cuánto tzadik era, que podía salirse del cuerpo, lo que se llama el Aliyat Neshama, elevación del alma, salir, ir a los mundos de arriba e investigar de dónde viene ese decreto, o es el César el que lo decreta, es cuestión personal y entonces ya tomarán cuentas de lo que está sucediendo y él va a pagarlo, pero si es del cielo, del creador del universo, este decreto, entonces aún así, a ver si lo podían cancelar. Sabemos una idea de que los decretos, cuando no se firman correctamente hasta el final, se pueden aún así eliminar decretos. Y Ishmael cuando sabía esto, sube, lo recibe el ángel Gabriel y le dice, como diciendo, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres subir? Y le dijo, bueno, quiero saber del decreto. Y le explicó que el decreto que hay aquí abajo en la tierra acerca de matar a 10 los Matzadikim, y él estaba incluido. Ishmael Cohen Gadol era uno de los 10. Él quería saber qué pasó, por qué el decreto, y si él lo podía eliminar. Y le dijo el ángel Gabriel que ya era imposible, que ya estaba firmado, bien sellado, imposible quitar ese decreto. Entonces, cuando él entendió que era ya, pero le dijo también otra cosa. Le dijo, mira, quiero que sepas que el motivo por el cual van a morir estos 10 tzadikim, le dijo el ángel Gabriel, es porque van a hacer el tikkun, la reparación de la venta de Yosef atrás en la historia bíblica. Y le dijo también otra cosa, que
¿Por qué eso? Primero, por lo que les había dicho previamente, que el pueblo de Israel, al haber perdido el Bet HaMikdash y no haber enlutado, no sintieron una pérdida porque tienen esos tzadikim, el decreto sale y ahora van a perder a esos tzadikim para que entiendan también lo que perdieron del Bet HaMikdash. Segundo, porque los tzadikim respiran, por decirlo así, o están conectados directamente con el Bet HaMikdash. Cuando no hay Bet HaMikdash es como haber cortado aquel árbol y las ramas se van a secar. O sea que es consecuencia de la destrucción de Bet HaMikdash, la pérdida de 10 tzadikim. Y le dijo el ángel Gabriel también que el motivo entonces era que esos 10 tzadikim vienen la reencarnación de las 10 tribus. ¿Ok? Hemos dicho que había 9, el caso que luego explico también esa idea. El caso es que les hizo entonces, les hizo saber el ángel Gabriel a Ishmael Cohen Gadol que ellos eran reencarnaciones de los 10 tzadikim, de los 10 hijos de Jacob, y todo se junta y por eso el decreto, para hacer una reparación. Bajó contento, Ishmael Cohen Gadol le cuenta a los sabios que esto no es del César, una idea loca de él personal, sino viene del cielo y todo para bien, lo aceptan y entonces empiezan hasta casi pelear porque ellos quieren ser los primeros que quieren morir, porque ellos saben que están limpios de pecados y ellos quieren subir al ganar. Para ellos la muerte no es algo que espanta. Como sabemos, anécdotas de los sabios en Guimarães, que hubo sabios que ellos iban y se morían o querían morirse rápido con tal de subir e ir al paraíso y seguir su estudio de Torah y sus preguntas alágicas que a veces eran tan profundas y que no tenían respuestas en este mundo. Y solamente cuando ellos van a salirse del cuerpo van a saber las respuestas. El caso es que la muerte era lo mínimo, eso no les importaba. Ese concepto no espantaba a nadie de ellos. Gobernaban a la muerte. Saber entre paréntesis que lo que es negativo, Satanás, idea de ángel de la muerte, el impulso malo, todos esos es el mismo ángel de diferentes nombres, ¿ok? Hay que saberlo. Entre paréntesis, el caso es que viene entonces el decreto y se empiezan sí, entre los tzadikim quieren morir primero. ¿Por qué? Porque quieren entrar al paraíso también primero. Y de ahí, ¿qué sucede? Que perdemos a 10 extraordinarios seres humanos. Para entender más o menos lo que estoy diciendo, tenemos que saber nosotros hoy en día que nuestra situación está, no quiero que se vayan a poner tristes pero sí estamos en un nivel tan low, bajo, que ni siquiera sabemos y entendemos lo que hemos perdido. O sea que hoy en día, tristemente, porque no vivimos la destrucción del templo, porque no vimos un templo con nuestros ojos, por eso no sabemos que hemos perdido. Y porque tampoco hemos vivido la pérdida de esos 10 tzadikim, justos varones, que el más pequeño de ellos puede revivir muertos, eran tan elevados, tan profundos, tan justos, tan píos, que su santidad protegía al pueblo y al mundo. Oigan bien, cuando lo que pasó es que Ishmael Cohen Gadol fue el segundo que iban a matar, al primero que asesinaron y fue a su maestro. Y cuando viene el momento en que van a matar, a asesinar a Ishmael Cohen Gadol, pasó la hija del César, del Quesar de Roma, y vio a Ishmael Cohen Gadol, y la hermosura de este Ishmael Cohen Gadol era tan extraordinaria, que pasa por ahí la hija del César y le dice a su papá, papá, te quiero pedir un favor. Y el papá entendió enseguida cuál era el favor y le dijo, mira, pídeme todos los favores menos este. Él ya tengo que matarlo, es parte de una promesa. Y le dijo él a ella, a su hija, mira, pero si tú lo quieres, ¿verdad? Lo quieres conservar por la hermosura que tiene, te voy a hacer un regalo. Le voy a
a quitar el pellejo de la cara enterita en vida para conservar la hermosura del rostro de este gran tzadik Ishmael Kohen Gadol, y te lo doy. Y así fue. Y cuando empezaron a desgarrar con cuchillo, quitarle el pellejo del rostro de Ishmael Cohen Gadol, el primer grito que dio, que fue casi imposible para él controlarse del dolor, el primer grito provocó temblor en todo el mundo. Pasó otros instantes, momentos, y dio otro grito. El segundo grito, dicen los sabios, hizo temblar y estremecer los cielos. Y los ángeles en los cielos, cuentan los sabios, empezaron a decir cómo esto es posible. Boreolam, creador del universo, un santo varón tzadik, pío, puro, inocente, nunca pecó. ¿Cómo él tiene que estar sufriendo lo que está sufriendo? Y le dijo el creador del universo a los ángeles, oyéndolo esto, Ishmael Kohen Gadol, le dijo, quiero que sepan que este dolor de Ishmael Kohen Gadol y esta injusticia que se está haciendo, por decirlo así literalmente, relativamente, esta injusticia que se está haciendo con él, este dolor es extra, pero ese dolor está siendo hecho porque el dolor de Ishmael Cohen Gadol va a proteger todas las generaciones del pueblo de Israel de muchas guerras, de muchos problemas, de muchos compromisos comprometedores que le va a permitir al pueblo de Israel sobrevivir sobre de muchas cosas muy comprometedoras, porque el pueblo peca en la historia, o sea que por pecados ya se hubiese exterminado, pero por el mérito de tzadikim como Ishmael Kohen Gadol, le dijo Dios a los ángeles, oyendo esto Ishmael Kohen Gadol, entonces se le rogó a Ishmael Cohen Gadol también, el Eterno le rogó y le dijo, por favor, no des el tercer grito, porque si tú te duele y gritas otra vez, retorno al mundo a lo que se llama Tohu Vabohu, retorno al mundo, al caos desde la víspera de la creación y todo se desaparece. Una anécdota así también tenemos con un sabio en la historia también, que tenía mala suerte en esa reencarnación. En esa reencarnación era muy tzedik, pero todo le salía chueco. Hasta cuentan una anécdota que si él trabajaba en el cementerio para tener Parnasá sustento, muertos ya no iba a haber. No iba a haber muertos. ¿Por qué? Porque tenía la mala suerte en vida de que todo le salía al revés. El caso es que era tan tzedik y tenía esa mala suerte que le dijo al Eterno, mira, ¿quieres que te cambie tu suerte? La única forma es que tengo que ir hasta la víspera de la creación, hasta los cimientos de la creación y cambiar todo el destino de todos para que en tu presente vida tengas la suerte positiva y no la negativa que tienes en cuanto a la materia, porque esa es tu reparación. Y le dijo a aquel tzadik, no, déjalo así mejor y va a ser muy bien. El caso es que cuando Ismael oyó lo que oyó, se contuvo de no dar el tercer grito por lo que le hicieron, que en vida les desgarraron el rostro tan hermoso que tenía para dárselo como regalo a la hija del César, pero con los motivos que habíamos dicho, porque de antemano recordar que todo viene de Borolam, todo viene de Borolam, todo es para bien. Una cosa hay que recordar, dice el Zohar, con todo lo que he contado y muchas cosas otras que no se han contado, que los sabios cuentan. El Zohar dice que estos actos o cuentas muy profundas, aún hay mucho más profundidades de lo que se ha contado, y que es mejor con timimut, con inocencia, aceptar los decretos divinos, porque el día que el Eterno haga cuentas con el ser humano, vamos a entender millones de detalles de bendiciones que el Eterno nos dio por cada sufrimiento, por mínimo que sea. Saber que qué es sufrimiento, perdón, o dolor. Dolor es tovdahus. Dolor es algo bueno pero comprimido, porque la vida misma es dolor.
O sea que el dolor empieza no solo el que sientes, el hecho de respirar ya es dolor. ¿Por qué? Porque es cortar una continuidad de vida. Respirar hay que exhalar, introducir y sacar. Eso de introducir y sacar ya es dolor. Hay una vida que es continua, que es todo plenitud. Entonces nosotros no conocemos otros niveles. Y previamente quise decirles, entendamos, lo correcto debería de ser, no como nosotros vivimos. Lo correcto y natural debería de ser que todos los seres humanos vieran ilimitadamente, que todos los seres humanos escucharan ilimitadamente, que todos los seres humanos con el olfato diferenciaríamos impuro de puro, bueno y malo. Los sentidos nuestros están súper limitados. En vida estamos ciegos, porque no se ve con los ojos, sino por medio de los ojos. Lo que le permitirá ver al ser humano es la información, la comprensión real de las cosas. Hay mundos ilimitados enfrente a nosotros. Nosotros, el Eterno nos permite ver solo tres dimensiones, por eso ya es el mundo tridimensional. Pero aquí en este mundo hay muchas otras dimensiones que el Eterno no quiere que veamos también porque si no estamos preparados para esas cosas, positivas y negativas, podemos explotar. Es como un vaso, es como un recipiente. Si el recipiente no está poderoso para sostener esa información, energía, sabiduría, va a explotar. Entonces, por de ahí para reforzar el recipiente, que es el ser humano, que es no solo el cuerpo, sino esa alma que comprende, si no la reforzamos con esa humildad, con el deseo de desear ser altruistas, si nosotros no decidimos ya de una vez por siempre, entonces siempre tendremos problemas emocionales, continuaremos tomando cosas negativas como drogas, alcohol, cigarro. Los seres humanos andamos después de muchos años de casados. Digo, andamos, me incluyo. Sí, con una panza como si estuviéramos embarazados porque tenemos problemas emocionales. La mayor parte de lo que consumimos o que cuando comemos no es por necesidad de hambre, sino es porque tenemos problemas emocionales. Observemos eso. Y si nosotros no decidimos controlar eso y actuar correctamente y ser humildes y pensar solo en dar al prójimo,